Ecuador las elecciones adelantadas. Entonces, en esta primera vuelta, Luisa González y Daniel Noboa clasificaron para una segunda vuelta. Tenemos a Brian Paul Espinosa, periodista desde Ecuador, que en otras oportunidades hemos conversado con él, y vamos a ver cuál es la visión que tiene sobre lo que ocurrió ayer en Ecuador. Adelante, Brian. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Así es, el Ecuador vivirá un balotaje el próximo 15 de octubre. Los contendientes ya que han quedado finalistas es Luisa González, de candidata por la Revolución Ciudadana o el correísmo, como se le conoce acá, y Daniel Noboa, candidato también por ADN, un partido que fundó él mismo. Con corte a las 9:32 acá, el Consejo Nacional Electoral ya ha escrutado el 98.23% de las actas, con un resultado del 33.31% que conlleva Luisa González frente a un 23.66% de Daniel Noboa, lo que les lleva precisamente a la segunda vuelta. ¿Qué pasa con los otros candidatos? Son 8 contendores que participaron de esta fiesta democrática, si se quiere llamar fiesta, a pesar de todo lo que está pasando Ecuador con el asesinato de Fernando Villavicencio. Él no participó, sin embargo, por obvias razones, pues fue lastimosamente asesinado el 9 de agosto, pero sus votos endosarán al candidato que lo reemplazaría, que es Cristian Zurita, su amigo y periodista. Esto todavía está en proceso de calificación en firme. Todavía el Consejo Nacional Electoral del Ecuador puede calificarlo en los próximos días, incluso en las próximas semanas. En ese sentido, Fernando Villavicencio se llevó el 16.51% de los votos. Jan Topi, quien también figuraba como en las encuestas previo a las elecciones como un contendor que podría haber llegado a la segunda vuelta, tuvo el 14.68%, mientras que Otto Sonnenhosner, quien también se lo veía peleando en los primeros lugares de las encuestas, tiene el 7.06%. Yacu Pérez más abajo tiene el 3.93%, Javier Herbas el 0.49% y Bolívar Armijos es el último de los candidatos con el 0.36%. Estos son datos actuales que ha emitido el Consejo Nacional Electoral. Asimismo, nosotros elegimos consultas populares, las dos, para preservar el Yasuní y la reserva también de la biosfera del Chocó andino. Las dos ganaron el sí, es decir, para que se prohíba la minería tanto metálica como a pequeña, mediana y gran escala. Esto a breves rasgos, el panorama electoral. ¿Cómo, acá se viene Brian, a la segunda vuelta? Brian, hacia la segunda vuelta, ¿cómo ves las posibilidades de los candidatos que no clasificaron? ¿Hacia quién podrían ellos ir? Bueno, Daniel Noboa ha hecho ya previamente una invitación a unas alianzas entre Jan Topic, Sonnenhosner, que han confirmado de cierta forma su apoyo para esta segunda vuelta a la candidatura de Daniel Noboa Asín, quien también fue exasambleísta del legislativo del Parlamento que disolvió el presidente de la República, Guillermo Lasso. Pueden haber alianzas, dudo mucho que haya alianzas con la Revolución Ciudadana, por lo que conlleva acá la Revolución Ciudadana. Ellos pelean con su propia militancia, con su propio voto fuerte, que no le alcanzó, como pudimos ver, pero sí. No sé si ahí se asume Yacu Pérez, que creería que sí también ha mencionado y ha convocado él mismo anteriormente a varias reuniones entre otros candidatos, descartando a Luisa González. Entonces el panorama preliminar que les puedo comentar es que Yacu Pérez, Jan Topic, Otto Sonnenhosner podrían apoyar, incluso Cristian Zurita, que representa y reemplaza a Fernando Villavicencio, apoyarían a Daniel Noboa, llevándose un voto muy fuerte Daniel Noboa, no solo del anticorreísmo, sino también de otros sectores, que a mi criterio podría llevarse el balotaje. Bueno, pues muchas gracias, Brian. Todo transcurrió en paz, Brian. Antes de que Brian se vaya. Escúchame. Ayer sí, todo en orden, todo en paz. El día sábado hubo como altercados, unos asesinatos en las provincias de la costa.
pero la jornada de ayer se desarrolló con normalidad. Hay mucha observación internacional aquí. De hecho, ya en pocas horas se pronuncia la OEA y otros observadores internacionales, pero la jornada se desarrolló con total normalidad. Había mucho miedo en la ciudadanía y sobre todo en los candidatos de los que pude cubrir tenían un resguardo policial y seguridad personal muy, muy fuerte. Este candidato apellido Noboa es hijo de uno que fue presidente del Ecuador o candidato presidencial que era del sector bananero, de apellido Noboa. Así es. Es su hijo. Álvaro Noboa, padre, fue candidato, nunca llegó a ser presidente de la República. Estuvo en segundo lugar en el 2006 cuando Rafael Correa en ese entonces ganó en una sola vuelta, en el 2007, pero no llegó a ser presidente. Lo que sí fue, como les comentaba, fue asambleísta, precisamente en el legislativo que disolvió Guillermo Lasso. Y es ahora, ya figura en el segundo lugar. Mira qué coincidencia. El que ganó las elecciones en Guatemala es hijo de un expresidente. Así es. Fernando Arévalo. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Brian. Muchas gracias. Con todo gusto. Acá a la orden siempre. Cambio fuera.